buenas tardes, buenas noches o buenos días, de acuerdo a cómo vayas a escuchar y ver este programa del día de hoy. Es el programa número 142 de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo, y este es el día 14 de julio del 2023. Esta emisión corresponde ya a la sexta temporada que tenemos de Palabra de Pueblo, en sus 6 años que viene llevando adelante este proyecto comunicacional que le dedicamos nuestro tiempo y nuestros informes. Podés revisar los programas anteriores y verlos en lo que son todos nuestros medios, en nuestras redes sociales, en Facebook, Palabra de Pueblo, en Instagram, @Palabra de Pueblo, también en Twitter, @Palabra Pueblo, y en nuestro canal de YouTube, Palabra de Pueblo. También le sumamos en estos últimos tiempos nuevas plataformas digitales. Ellas son en TikTok, @Palabra de Pueblo Oficial, y también tenés nuestro canal de Telegram, como se conoce como Palabra de Pueblo. Así que estos son nuestros puntos principales de difusión, nuestros 6 emisiones donde podés ver los programas y también todos los informes que hacemos desde Palabra de Pueblo, con lo que tiene que ver con las cuestiones de nuestra realidad social. Esa es nuestra visión. También tenés allí las noticias semana tras semana con la perspectiva de los pueblos, por eso se llama Palabra de Pueblo, y también disfrutar las secciones que damos desde Palabra de Pueblo. Allí está Palabra de Historia, que son diferentes informes específicos sobre la historia no contada, podemos decir, de los diferentes trabajadores del pueblo o los que defendían los derechos del pueblo, que por ahí no podés verlo en los grandes medios masivos de comunicación. Y también Palabra de Letra, algunos cuentos escritos de mi persona, ¿no? Así que estas son las plataformas que tenemos en este proyecto comunicacional. Este es el programa número 142 de Palabra de Pueblo, del día 14 de julio del 2023, y te paso a contar cuál es el tema que vamos a desarrollar en este día de hoy. Este va a ser la reforma constitucional que se dio en Jujuy y que está en las noticias desde el mes pasado, cuando fue ese 20 de junio, donde se fue esa aprobación. Así que ese va a ser el tema que vamos a desarrollar en este programa del día de hoy. Para dar inicio a lo que es esta reforma constitucional en Jujuy, debemos hacer una pequeña introducción en lo que tiene que ver esta reforma constitucional polémica y que ha llevado la terrible conflictividad social que se está dando en Jujuy. Es que tiene sus inicios allí en la provincia norteña de nuestro país, allá por el mes de septiembre del año 2022, donde el gobernador Gerardo Morales comenzó a referir que iba a reformar la Constitución provincial. Esto tuvo su consecuencia ya de que para el mes de marzo se presentara cuáles eran los fundamentos de esta reforma y que se diera de manera express su aprobación y juramento, la cual se dio desde el 10 de junio y que fue aprobada el día 16 de este mes de junio y juramentada el día 20 del mismo mes, así como podemos ver en el relato de los hechos, todo de manera express y crónica, una crónica veloz, ¿no?, de lo que fue las reformas de los diferentes artículos, con denuncias de la oposición, de los congresales, en donde algunos participantes de los movimientos de izquierdas y también algunas partes del, podemos decir, el peronismo kirchnerista, fueron informadas a último momento de lo que se estaba buscando reformar y ni siquiera fueron invitadas a las sesiones que se dieron del Congreso para reformar esta Constitución. Fueron 2 nada más, y en ellas no participó ni la izquierda, ni los congresales de izquierda, ni los congresales del kirchnerismo. Sí podemos decir que Gerardo Morales tuvo el apoyo del PJ más tradicional, del señor Rivarola, allí en la provincia de Jujuy, y que el mismo presidente encargado de reformar la Constitución fue el propio gobernador Gerardo Morales, quien no puede acceder a esta cuestión siendo el propio gobernador de la provincia. Ese es uno de los puntos débiles y cuestionables de esta reforma constitucional, en donde Gerardo Morales, tal cual lo vamos a contar, fue así, pidió licencia por un día para asumir como presidente de esta asamblea
de la reforma constitucional y luego volvió al otro día a ser gobernador, lo cual es algo imposible de hacer, pero desgraciadamente estas cosas pasan en el norte de nuestra provincia. Los puntos débiles vamos a tratarlos punto por punto, pero a gran escala lo que busca esta reforma constitucional, que fue aprobada allí entre las sombras y que fue la que causó la violenta represión de Gerardo Morales y de las fuerzas policiales a los manifestantes que se oponían frente a la legislatura. Esos puntos así a gran escala que posteriormente trataremos tienen que ver con que permite la represión policial, ¿no?, que busca el beneficio de la propiedad privada, que la provincia se atribuye a través de esta reforma constitucional la potestad para negociar con las grandes empresas o con incluso países extranjeros la cuestión de los recursos humanos, los recursos naturales, como por ejemplo el litio que se encuentra en esa zona, además de ser también, de acuerdo a esta reforma, que el que gane las elecciones a gobernador, las próximas elecciones a gobernador, tendrá la mitad más uno de las bancas en el Parlamento jujeño, lo cual le da, podemos decir, el quórum automático, que también será el propio gobernador quien pueda nombrar al procurador de justicia, o sea, aquel que controla la justicia allí en Jujuy. Y podemos decir que lo que buscó fue reformar de los 122 artículos, reformó 94 de esa constitución, o sea, haciendo una constitución totalmente nueva. Con estas reformas, el próximo gobernador, incluso Gerardo Morales, desde que fue aprobada esta reforma constitucional, tiene la suma del poder público, ¿no? Así que esto desembocó en una serie de manifestaciones que se vienen dando en la provincia de Jujuy, en todo el territorio, ¿no?, y que tuvo la consecuencia de la brutal represión de las fuerzas de seguridad comandadas, ¿no?, por Gerardo Morales, que ya han causado la muerte de 4 personas y que se vienen dando con la resistencia incluso de los pueblos originarios, de trabajadores y estudiantes, que el propio 20 de junio, cuando se aprobó y se juramentó, mejor dicho, esta reforma constitucional, la nueva constitución, se declararon una huelga general en toda la provincia y que se vienen dando incluso marchas en contra de esta reforma todavía hasta el día de hoy, y que hablaremos más adelante en la provincia hermana de Jujuy, ¿no? Vamos a hablar de algunos de los artículos, los cuales son cuestionables y que han cambiado. Uno de ellos es el artículo 67, que rezaba anteriormente que el derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica deberían garantizarse en la provincia de Jujuy, ¿no? Ese fue uno de los artículos que se sometió a revisión. El mismo establecía que el Estado debe asegurar como base fundamental de la convivencia democrática pacífica que las personas ejerzan sus derechos sin más allá de los derechos de las otras personas, ¿no? En este sentido, la que hizo la nueva Constitución fue dictaminar la prohibición de cortes de calles y cortes de ruta y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia. Se trata de una modificación más problemática, ya que según los jujeños y los que están allí, y también se puede percibir, restringe las libertades, ¿no?, limitando el derecho de los ciudadanos a protestar. Bajo esta modificación del artículo se están dando todas estas represiones y estas detenciones a aquellos que forman parte de las manifestaciones, con lo cual está desembocando en una situación de persecución y de estigmatización, ¿no?, de aquellos que se manifiestan en contra de estas medidas propias de la reforma, ¿no? También el artículo 64 decía que la tierra es un bien de trabajo y de producción. En este artículo se postulaba que la ley regulará la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo, estableciendo en efecto regímenes de fomento que promuevan el desarrollo territorial y el interés socioeconómico de la provincia. Las comunidades aborígenes refieren que esta es una excusa para apropiarse de sus tierras, dado que muchos de sus territorios no son reconocidos como tales y figuran como fiscales, ¿no? Esto es importante destacar porque muchas veces se ha dicho que esa reforma de este artículo, el artículo 74, era para beneficiar a aquellos que tenían sus tierras y que eran apropiadas o que eran usurpadas por otros ciudadanos, cuando lo que realmente ocurre es que esas tierras son de los pueblos aborígenes, son vendidas por la provincia generalmente a magnates, incluso extranjeros, que vienen a tomar esas tierras, a comprárselas a la provincia y a extraer los recursos que son propios nuestros, ¿no? E incluso en esos momentos son propios
de las comunidades aborígenes que son excluidas y expulsadas de esas tierras que les son propias de manera ancestral, ¿no? Otro de los artículos son el 36 y el 50, los dos que fueron dejados sin efecto. Se trata de artículos que generaron más polémica entre los ciudadanos, por los que el lunes por la noche se determinó que no sean tenidos en cuenta en esta reforma que se dio el 20 de junio, ¿no? Por un lado, el artículo 36 decía que será considerada grave violación al derecho de la propiedad la ocupación no consentida por parte de una o varias personas que impida al titular de la propiedad ejercer los derechos que le asisten según la Constitución. Esto fue producto de las reformas que se daban a los artículos, y asimismo establecía una ley especial determinará las condiciones para el desalojo, permitiendo así, ¿no?, de esta manera que sean reprimidos brutalmente aquellos que en estos momentos los pueblos, destinada directamente este artículo a los pueblos aborígenes que realizan cortes en las rutas provinciales o que hacen acampes con el sentido de buscar, ¿no?, esas tierras que eran de ellos y que ya estaban y que se enteran en momentos inmediatos sin ser avisados por nadie que fueron desalojados, y atrás de ellos viene la violenta represión del desalojo, ¿no? Aun cuando los autores de la ocupación no constituya, se atribuyen la representación o los derechos del pueblo. Pero el artículo propio de la represión sigue estando, ¿no?, vigente, así como el artículo 50, que fue reformado y que dice que el Estado es el encargado de reconocer tanto la personalidad jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Las agrupaciones indígenas cuestionaron ambos puntos porque dice que estas reformas habilitan la privatización de las tierras donde habitan las comunidades con el fin de explotar sus recursos, así como decíamos nosotros, que está hecho esto para sobre todo el litio. Ahora vamos a tratar este tema más profundamente, sobre todo para el litio y el gas que pasa allí por la provincia de Jujuy. Esta nueva reforma también establece modificaciones en el régimen electoral y el régimen municipal, la creación de un consejo de la magistratura local que tendrá 4 años de gestión, una mayoría grabada para todas las leyes electorales, una ficha limpia para quienes quieran acceder a cargos electivos en relación a casos, y la eliminación de las elecciones de medio término y la paridad de género con rango constitucional. ¿Qué quiere decir estos dos últimos puntos? En la nueva reforma que establece Gerardo Morales y que ya fue aprobada entre gallos y medianoches, habrá una elección solamente cada 4 años. Cuando se vota a gobernador también se votará para diputados y senadores, con la diferencia de que el gobernador que gane tendrá más 1, la mitad, o sea, la mitad más 1 de los escaños y de las bancas, tanto del Parlamento, del Senado, como de diputados, lo cual es cuestionable. O sea, como habíamos dicho al principio, tendrá quórum cada vez que gane la elección el gobernador. Así limita entonces la capacidad de representación de la segunda minoría, es una mayoría, ¿no? Así que, y también elimina la paridad de género dentro de las listas provinciales que se presentarán en las próximas elecciones. Desgraciadamente, esto es lo que ocurre allí en Jujuy, lo que ha motivado el levantamiento de la mayoría de los pueblos aborígenes de la provincia, con los cortes correspondientes en las rutas como Perico, Humahuaca, Tilcara, incluso en la turística Purmamarca, y la consecuencia de la brutal represión que ha llevado a detención de personas, sobre todo ese 20 de junio cuando se aprobó la reforma, y que posteriormente viene dándose la lucha de estos pueblos en las calles, así que, y que sigue dándose. Al menos en el día de ayer 13 personas fueron detenidas, se identificó que fueron 24 y se pidió detener a estas 20. Se dio la efectivización de la detención de estas personas a través de los fiscales jujeños que ponen en marcha estos artículos, como decíamos anteriormente, y que habían sido identificadas participando en los hechos del 20 de junio. Fueron personales de seguridad policial a buscarlos a sus casas por la noche, como en tiempos oscuros de la patria, y también en el día de ayer fueron a buscar a docentes ingresando a la Universidad Nacional de Jujuy para detenerlos, lo cual es otra violación a la Constitución Nacional, que hace que las universidades tengan autonomía propia dentro de su territorio. Bueno, esto no le importó al gobernador Gerardo Morales, que envió a su policía a detenerlos, incluso a los docentes, en el interior de los establecimientos de la Universidad de Jujuy. Se detuvo allí a un abogado por el delito de instigación pública a cometer delitos. Así fue lo que comunicaron a profesores por haber manifestado ese 20 de junio.
y tuvo esto también la consecuencia de la reacción, ¿no?, de organizaciones sindicales que se movilizan desde el día de ayer en todo el país para pedir la libertad de los detenidos que se encuentran en la cárcel de Alto Comedero. Posteriormente a ello, también podemos decir que hubo reclamos y que tomaron resonancia a nivel nacional en esos días, cuando eran todos los aprendidos llevados a esa cárcel de Jujuy, allí en San Salvador, y en los diferentes lugares de la provincia del norte argentino, y que al momento de ser liberados a los posteriores días del 20 de junio demostraban signos de haber sido golpeados y agredidos en su momento de detención y cautiverio, ¿no? Eso también motivó el reclamo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que veló e instigó al gobierno provincial de Jujuy a que respete los derechos humanos de aquellos que estaban privados de su libertad, que en muchos casos no lo hicieron porque pudimos ver cómo salían de esa cárcel en malas condiciones aquellos que habían sido detenidos y víctimas de esa brutal represión que se estaba dando al pueblo jujeño. Desgraciadamente esto continúa. En nuestras redes sociales, tenemos que decir que, y en nuestros canales de información, muchas veces son bloqueados cuando intentamos subir videos que recibimos de parte de aquellos que están luchando allí en Jujuy por la defensa de sus derechos. Desgraciadamente esto ocurre y la censura está siempre a la orden del día, ¿no? Fueron denunciados allí también el gobernador Morales por el delito de abuso de poder, y se ha pedido sanciones para los policías que atropellaron la autonomía universitaria e irrumpieron en esa reunión que se estaba dando justamente en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy en el día de ayer, para proceder a detener a las personas que estaban allí, ¿no? Desgraciadamente la provincia sigue teniendo 11 cortes de rutas activos, en el norte provincial, sobre todo sobre la ruta 9. Están en Purmamarca, Tilcara, Uquía, Paraje San Roque, que sería la salida de Humahuaca, en Hornaditas, Iturbe, Abra Pampa y La Quiaca. Los manifestantes, que mayormente son de los pueblos originarios, abren el paso vehicular en la ruta 9 la ruta 9, ¿no?, cada 2 o 3 horas, o sea que no son cortes total. Ellos siguen manifestándose, pero dejando pasar a las personas que transitan por el lugar. En la ruta 40, en la zona de La Puna, hay cortes activos en la localidad de Coranzuli, y los piqueteros allí habilitan la circulación, esta vez más amplio, cada 12 horas en esa ruta. Y también hay cortes en la ruta 52 y en la ruta provincial 11 de la provincia que pasan allí por la provincia de Jujuy, ¿no? También en la ruta 34 en la localidad como Ledesma, y también en San Pedro y Caimancito. Ese es el plan de lucha que están llevando adelante los pueblos originarios, los sindicatos, los maestros, para oponerse a esta reforma constitucional que ya es una realidad y que ya está siendo puesta en marcha con estas detenciones y con estas violaciones a los derechos humanos allí en Jujuy. En cuanto a lo que tiene que ver con, le decíamos anteriormente, los recursos, no es casualidad que ocurra esto en Jujuy, donde se ha encontrado una de las reservas más grandes del mundo de litio, que es el oro blanco del futuro, o podemos decir también ya del presente, que se utiliza para la construcción de baterías a nivel mundial, de celulares y de diferentes aparatos electrónicos. Recomendamos ver allí el informe que tenemos aquí en Palabra del Pueblo, litio, el oro blanco, de principios del año pasado, que ya veníamos anunciando lo que representaba este recurso para el futuro de nuestro país y la amenaza que podía hacerse sobre ellos en cuanto a esta extracción que podía ser privada, ¿no? Uno de los puntos polémicos de ello es que de esta nueva constitución en Jujuy es que el gobierno provincial puede negociar, como decíamos al principio, la extracción de estos recursos, sobre todo litio, con potencias extranjeras, y con ello yendo en contra de la Constitución Nacional, en donde cada vez que se hace una extracción o se plantea un nuevo modelo de recursos de explotación de los recursos naturales, tiene que pasar por el Congreso Nacional. Ni siquiera puede ser dado por el presidente, sino que debe presentarse un proyecto y este debe ser votado por el Congreso Nacional. Bueno, esto no va a ocurrir en Jujuy, ya que esta nueva reforma le da la potestad al gobierno provincial y al Poder Ejecutivo para hacer esta negociación, ¿no? Jujuy representa para ello un valor agregado, ¿no?, en lo que tiene que ver con el litio. Y estas nuevas medidas que se han aprobado este 20 de junio
significan un retroceso ambiental, ¿no? Jujuy es una provincia rica en biodiversidad que comprende además yungas, valles, e incluso la Quebrada y la Puna. Es una provincia que históricamente apostó a explotar sus abundantes recursos, ¿no?, minerales, y además del litio tiene hierro, plata, oro, zinc, cobre, y de hecho es denominada la capital nacional de la minería, lo que fue por la Secretaría de Política Minera de la Nación, y también procede a tener justamente allí una gran diversidad cultural en donde viven los diversos pueblos que habíamos anunciado, ¿no?, los pueblos originarios y las 300 comunidades que están allí en la provincia, ¿no? Desgraciadamente, el litio es el mineral estrella y hoy se ha vuelto el centro de interés de las distintas potencias hegemónicas como Estados Unidos, Europa, China y otros países de Asia como Corea y Japón, que se disputan ellos mismos, ¿no?, el acceso al suministro de este material mineral para controlar la producción de las baterías de ion litio y así el negocio de la electromovilidad, ¿no? Argentina es el cuarto productor mundial de litio, a diferencia de sus vecinos Bolivia y Chile, que poseen restricciones al ingreso de proyectos. El régimen liberal para acceder al mineral lo ha convertido en uno de los países con terreno más propicio para las inversiones, ¿no?, en cuanto a ellos, y hoy hay más de 40 proyectos en distintas etapas, aunque el número preciso, bueno, no se conoce con exactitud, ¿no? Tanto a nivel nacional como en el provincial de Jujuy, las principales coaliciones de gobierno y de oposición consideran que el contexto global debe ser aprovechado sin reparos, tanto por la generación de divisas para el repago de la deuda externa, como en algunos casos para su anhelo de generación de mayor valor agregado, como decíamos principalmente, ¿no? Los compuestos de litio que se extraen de los salares, es decir, los humedales altoandinos, ecosistemas extremadamente frágiles, ¿no?, en donde el agua es el bien escaso y estratégico que define la supervivencia de la flora, fauna y culturas milenarias. Es lo que se dan allí en la Puna argentina, ¿no?, como decíamos, en Salinas Grandes y en diferentes yacimientos allí de sal que la encuentran el litio debajo de ellos y que conforman este triángulo de litio que veníamos diciendo, que conforman junto a el norte de Chile y el sur de Bolivia, que representan, podemos decir que representan la reserva más importante del mundo en cuanto a este mineral, ¿no? Las comunidades que se habitan allí en la provincia de Jujuy han reclamado ya durante más de 10 años y la situación sigue siendo igual allí en estos salares de la cuenca de Salinas Grandes y también en la cuenca de laguna de Uyatoyot, por ejemplo, ¿no?, que se encuentran entre también Salta y Jujuy. Las comunidades allí se han movilizado por sus derechos territoriales de hace más de 10 años, exactamente 13 años, y su central preocupación es que el agua de la que dependen para el desarrollo de las actividades necesarias para la reproducción de su vida y su derecho al territorio, a la libre determinación y el ámbito sano, han sido avasalladas por diferentes acciones legales a nivel provincial y también a nivel nacional e internacional, como pasó en los momentos en donde aquí gobernaba la presidencia de Mauricio Macri y sus reformas neoliberales, ¿no? Así que esto es lo que permite esta nueva reforma constitucional, donde la provincia de Buenos Aires, la provincia de Jujuy, se va a robar el derecho a negociar con las potencias internacionales la extracción de recursos, sobre todo, como decíamos, en la cuenca de Salinas Grandes y en la cuenca de laguna de Uyatayoc, donde hay 11.000 hectáreas, esas cuencas que tienen este recurso natural, y podemos decir que estas cuestiones permitivas para la extracción de recursos del gobierno de Gerardo Morales y su reforma violan también el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y el Acuerdo de Escazú, respectivamente, donde allí se deben respetar los derechos de los pueblos originarios a su vida digna, ¿no?, y a su vida de integración dentro de sus recursos y de sus tierras que son ancestrales, ¿no? Así que podemos decir que esto es una aprobación de manera inconsulta con la mayoría de la población y que esto derivó en protestas que fueron reprimidas de forma violenta en los distintos puntos de la provincia y que también implica un retroceso en materia de protección ambiental y de derechos de los pueblos, ¿no? Y que esto facilita el camino para que las actividades extractivas del litio, pues, como principal exponente, avancen con falta de respeto a los estándares ambientales, ¿no?, y con la falta también del consenso social.
Esto ha generado ya, como habíamos dicho al principio, muertos en la provincia, una cantidad importante de heridos, y ha hecho que sigan la lucha de nuestros pueblos originarios, de docentes, de trabajadores y también de estudiantes allí en la provincia hermana de Jujuy. Con esto vamos a dar por finalizado el informe del día de hoy con respecto a esta reforma de la Constitución de Jujuy, que tan polémica ha sido por sus maneras, ¿no?, de ser aprobada entre sombras y medianoches, sin la consulta del pueblo y sin la posibilidad de participar y de manifestar su negativa a ella misma, ¿no? Así que, y teniendo también en cuenta que el gobernador que llevó adelante esta cuestión se postula para vicepresidente de la Nación como en la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta. Ese es el vicepresidente, será en esta lista de precandidatos Gerardo Morales, y nos cabe la duda de si ese modelo que llevaron a cabo en Jujuy no será algo que estén preparando para que se lleve a nivel nacional y que genere la represión y la violencia que desgraciadamente vemos todos los días, quizá no en los grandes medios de comunicación, pero sí en los medios alternativos como nosotros, y que tratan de representar la voluntad de los pueblos y sus luchas por la defensa de sus derechos. Así que de esta manera vamos a finalizar el programa del día de hoy de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. El programa número 142 ha sido este del día 14 de julio del 2023, y nos estaremos viendo en otra emisión el próximo mes de Palabra del Pueblo. Quizás también, si nos dan los tiempos, lo haremos a fines de este mes, pero la próxima emisión sí va a estar, así que con un informe especial. Así que de esta manera, muchas gracias a los que han estado del otro lado. Bienvenidos a los que se les sumaron, y será otra emisión en la que nos volveremos a escuchar en la próxima de Programa de Pueblo, de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Muchas gracias y hasta la próxima emisión.